Noticiero Primera Emisión. TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. Solamente se está permitido salir de casa para abastecer alimentos o medicina una vez a la semana. Una persona a la vez. El uso de mascarilla es necesario y conservando distancia con otras personas de por lo menos 2 metros. Es permitido circular los que trabajan en hospitales, farmacias y servicios esenciales que están en primera línea. Quedarse en casa salva vidas. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Estamos llegando al colapso del sistema de salud de mantenimiento. Ministro de Salud dijo que el sistema está al borde de un colapso. Dio una ley que él mismo había sancionado. Diputados esperan informes sobre inversión económica realizada durante la pandemia. Este brote, al menos un Estado miembro se burló de sus obligaciones de transparencia. Y en las internacionales, tensión en la primera asamblea virtual de la OMS. Esto y más a continuación. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a través de la señal de televisión migueleña y por supuesto en nuestras redes sociales, en este primer informativo en el cual vamos a compartir todos los hechos más relevantes ocurridos durante las últimas horas en nuestro país. Soy Tirsa Guevara, damos inicio. Y vamos a iniciar con hechos internacionales. En la asamblea número 73 celebrada de manera virtual por la Organización Mundial de la Salud, la tensión estuvo presente precisamente entre China y Estados Unidos debido al manejo que se le dio a la pandemia de COVID-19. Por primera vez de manera virtual, la Organización Mundial de la Salud celebró su asamblea número 73 en un contexto sin precedentes. Por un lado, la crisis provocada por una pandemia y por otro, las tensiones dentro del propio organismo, Estados Unidos y China, por el manejo que se le dio al brote de COVID-19. En un aparente intento de ocultar este brote, al menos un Estado miembro se burló de sus obligaciones de transparencia con enormes costos para todo el mundo. Vimos que la OMS fracasó en su misión central de compartir información cuando los Estados miembros no actúan de buena fe. Previamente, China defendió su gestión frente al brote que se dio en su territorio y dijo que una eventual vacuna bajo su supervisión se convertiría en un bien público. Esta será la contribución de China para garantizar la accesibilidad y la asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo. Por su parte, la OMS acogió una solicitud de la Unión Europea que busca revisar la respuesta que el organismo ha tenido frente al virus. Una gestión que Estados Unidos ha calificado como parcializada a favor de China y es la razón por la cual decidió congelar el presupuesto que da a esta organización. Iniciaré una evaluación independiente lo antes posible para revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para mejorar la preparación y respuesta ante una pandemia nacional y mundial. El secretario general de la ONU defendió que la OMS actuó a tiempo, pero dijo que las naciones actuaron lento y criticó la falta de unidad para responder al virus y la implementación de medidas contradictorias. La reunión destinada a coordinar esfuerzos contra la pandemia dejó por fuera a uno de los países que ha tenido mejores resultados. Se trata de Taiwán, que al no ser parte de la ONU no pudo compartir su experiencia de éxito.
Beijing se opuso a su participación, a menos que aceptara ser parte de China continental, una petición rechazada por Taipei. Y siempre en ese mismo tema, diferentes sectores sociales se manifestaron en Quito, Ecuador, ante la recién aprobación de la ley humanitaria que se implementará para paliar la crisis que ha generado COVID-19 en el país. Unas 400 personas se manifestaron en Quito contra la recién aprobada ley humanitaria, impulsada por el gobierno de Lenín Moreno para paliar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia del COVID-19. Convocada por centrales sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, el plantón tuvo lugar frente a la sede de la Asamblea Nacional. Con la protesta, los dirigentes sindicales quisieron expresar su rechazo a la ley humanitaria y otra de finanzas respaldadas por la Cámara, que según los manifestantes socavará entre otros sectores el sanitario, el de la educación y el de las clases más desfavorecidas. Mesías Tatamuez, presidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, se expresó en contra de una posible reducción en los sueldos. Los empresarios pueden decir y rebajarle el sueldo, es contra la ley. Inconstitucional, bajarle un 45%, bajarle las horas pero hacerlo trabajar más. La norma establece la reducción de un 10% de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio para los quintiles 1 y 2 de pobreza y la disminución adicional del costo de la luz para los sectores productivos. Tampoco se incrementará el precio de los servicios básicos ni podrán suspenderse estos durante la emergencia, aunque los pagos por ellos podrán ser refinanciados en virtud de la legislación. El proyecto incluyó además que durante el tiempo de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su finalización no se podrán ejecutar desahucios a inquilinos de bienes inmuebles. Y otro país que también se encuentra en una situación bastante crítica es Perú, pero nos trasladaremos hasta la Amazonia peruana, donde las personas también están falleciendo en los hospitales a causa de este virus por la falta de oxígeno y atención médica. La vida de los enfermos de coronavirus en la Amazonia peruana, una de las zonas más afectadas por la pandemia, pende de las escasas bombonas de oxígeno que tiene el Hospital Regional de Loreto, situado en la ciudad de Iquitos. Los habitantes del pulmón verde del planeta se mueren a un ritmo de 20 fallecidos diarios, con miles de personas contagiadas. Quien venía gritando, quien venía pidiendo oxígeno, nosotros le entregábamos. Incluso en una oportunidad vino un señor que ya estaba desmayado, saqué mi máscara y le puse a él, porque no había otra, y se salvó. Muchos enfermos mueren en los hospitales, otros en las comunidades indígenas. Y no solo falta oxígeno, también médicos, porque 193 profesionales están enfermos y 12 han fallecido. Algunos días muy críticos necesitábamos hasta 400 balones de oxígeno. Sin embargo, a lo mucho llegaríamos a 150 balones. Era una diferencia abismal. De nuestros médicos residentes quedan los 10, solamente el que habla queda en pie. De nuestros médicos asistentes, solamente 2 quedan en pie. La región peruana de Loreto necesita oxígeno para sus enfermos. Los habitantes del pulmón verde del planeta están en peligro. Iniciamos con la información nacional y lo hacemos también con lo ocurrido el día de ayer en la conferencia de prensa por parte del presidente de la República, donde también en horas de la noche agregó que la Sala de lo Constitucional realizó una decisión nefasta al quitarle las herramientas de estado de emergencia, la cual considera que es totalmente legal. Acusan de invadir funciones de otros poderes del Estado. Son los mismos que callan e incluso aplauden la invasión de funciones que acaba de hacer la Sala de lo Constitucional al quitarle la facultad a la Presidencia de la República de decretar estado de emergencia. Cuando la ley nos faculta a decretar estado de emergencia, número 1. Número 2, esto sienta un precedente nefasto, porque quiere decir que la próxima vez que ni Dios lo quiera, haya un terremoto, una inundación, un huracán, una erupción volcánica, no podremos decretar estado de emergencia.
Vamos a tener que esperar a que se reúna la Asamblea Legislativa. En este caso, el sábado tenemos que esperar el lunes. Probablemente si hay un terremoto vamos a tener que esperar el jueves a que se reúna la Asamblea Legislativa a ver si ellos quieren aprobarlo o no. Porque esta es hora que aún no lo han aprobado. Es decir, no solo tenemos que esperar del sábado al lunes, sino que probablemente el martes, el miércoles, el jueves o tal vez para siempre. ¿Qué precedente más nefasto el que acaba de dictar la Sala de lo Constitucional? No solo nos quita la facultad tan importante me voy a quitar esto para que se oiga mejor, aunque no es tan recomendable. No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. No sé qué están pensando. Y en esa misma conferencia, en cuanto a la parte económica, el mandatario de la República, Nayib Bukele, dijo que en junio se reactivará la economía de manera gradual. Y vamos a hacerlo así. Así que nosotros le ofrecemos al empresariado nacional, y se lo dijimos hoy, a una parte muy representativa del empresariado nacional, una apertura gradual, de acuerdo a los estudios del INCAE, a partir del 6 de junio, siempre y cuando la Asamblea Legislativa apruebe una ley de cuarentena estricta y completa el jueves, para que surte efectos desde el viernes, que es donde termina la cuarentena actual, hasta 15 días después, es decir, el 5 de junio. Y entonces el 6 de junio podemos pensar, y yo puedo ponerlo con mi firma en el mismo decreto, para empezar una apertura gradual de la economía. Muchas gracias. Y en ese mismo tema, además, con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el día de ayer la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la reanudación de las labores en el marco de la pandemia de COVID-19. El presidente de la República, mientras tanto, anunció que esta sería vetada. Otro en el cual solo le faltó aparecer zapateando, porque dice, ¿lo aprobaron? Pues no, la veto. Solo le digo, solo le faltó la foto de aparecer zapateando como niño berrinchudo. Y es usted el que lo pone, no lo digo yo, ahí están sus tweets. Pero quiero decirle una cosa. Usted la va a vetar, segurito que la va a vetar, tal y como lo ha hecho un montón de veces, que ni siquiera lee, sino que amenaza, porque no es lo que usted quiere. Pero tenga conciencia que pasado mañana El Salvador amanecerá sin ninguna ley que establezca por ningún lado ningún tipo de cuarentena. Y si es cierto que le preocupa la salud de las y los salvadoreños y el peligro de muerte, pues usted es el principal promotor de ese desorden, igual que lo ha hecho con la repartición de paquetes, igual que lo hizo con el Senade e igual que lo hizo con otro montón de actividades donde están las fotos que usted está amontonando gente. Aquellos que tenemos mínimos conocimientos médicos sabemos que el desborde de la pandemia no tiene nada que ver con la regulación de leyes que esta asamblea se han ejecutado, sino va por el mal manejo que desde el Ejecutivo ha hecho desde el momento en que se crean una serie de centros de contención en donde, como se han dicho en referidas veces, han significado más centros de prisión que de otra cosa. Bueno, y como parte de las reacciones, también el presidente de la República se manifestó vía Twitter. Y bueno, agregando a sus palabras, pues no, veto. Y me voy a tomar mi tiempo para enviárselos de regreso. Era lo que mencionaba el presidente de la República ante la decisión de la aprobación también por parte de la Asamblea Legislativa. Esta es una ley que busca el contagio masivo de los salvadoreños. Solo hay que leer este tipo de artículos para comprobarlo. La historia los recordará por esta infamia. Gracias a Dios que puedo vetarla.
a menos que la Sala de lo Constitucional me quiera quitar esa facultad, también agregaba el presidente de la República. Bueno, y en más información, el ministro de Salud, Francisco Alaví, asegura que el sistema de salud está a punto de llegar al colapso por el incremento de casos en nuestro país de COVID-19. Estamos llegando al colapso del sistema de salud, de mantenerse esa tendencia en el incremento. Y son las declaraciones del titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, ante el aumento de los casos de COVID-19 en el país. Actualmente se registran 1.413 casos confirmados, 909 activos y 1.052 casos sospechosos. El Salvador está a punto de llegar a un quiebre del sistema de salud, porque cerca del 90% de las camas hospitalarias están utilizadas por personas con esta enfermedad. Hoy por hoy el incremento ha sido sostenido. Los hospitales, las áreas que dan atención en salud están evaluando muchos pacientes respiratorios. Buena parte de estos pacientes va a ser coronavirus y por ende de continuar ese incremento y esa tendencia, pues vamos a tener un posible colapso del sistema de salud. Sin embargo, esto dependerá de la disciplina y conciencia de la población salvadoreña. Mantenerse en casa y no exponerse al virus, así tendrá un éxito el país respecto al manejo de la pandemia del coronavirus. De mantenerse esa tendencia en el incremento y puede llegar en alguna manera a haber deficiencia en la cantidad de camas y dar la provisión de servicios. Hoy por hoy estamos ya cerca del 90% de las camas hospitalarias de la atención de coronavirus utilizadas, y de continuar con esas tendencias, pues evidentemente vamos a llegar a un colapso. Ningún país del mundo ha podido sostener una crisis relacionada a coronavirus cuando existe un crecimiento exponencial y cuando ya existen varios casos en un territorio, y en ese sentido tenemos que ser muy prudentes para evitar llegar a esa situación. Las autoridades del Gabinete de Salud Ampliado también informaron que cerca de 150 policías militares están contagiados con la enfermedad, situación que los llevó a sentar postura y decretar 30 días más de estado de emergencia a nivel nacional. Hablar de reactivación económica no es lo principal, establece la comisionada presidencial Carolina Recinos. No estamos listos para reabrir, todavía no estamos listos para abandonar las medidas de cuarentena, porque el nivel de contagio que tenemos en este momento es muy alto, porque los riesgos que estamos corriendo en este momento son muy altos de llevar a un colapso total al sistema de salud. El nivel de contagios va en aumento, mientras existen roces entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para la toma de medidas de seguridad sanitaria que ayuden a tener un descenso con los casos de esta enfermedad. ¿Qué va a pasar si la Asamblea aprueba otros decretos? Yo esperaría que esos decretos sean consensuados con el Ejecutivo. Yo esperaría que deje de haber este enfrentamiento innecesario, cuando lo que corresponde es que los tres poderes del Estado, de manera sintonizada, estén trabajando, porque el Ejecutivo no está procurando molestar a nadie. El Ejecutivo no está procurando generarle daño a nadie. El Ejecutivo lo que está trabajando es para defender la vida de las personas. En los próximos días vence la ley de aislamiento y cuarentena, además el decreto ejecutivo 24 para enfrentar la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y con esta información les invitamos a que nos acompañe a un breve espacio publicitario. Ya volvemos. No dejes que te midan los días en megas. Mejor pásate a gigas con tu Super Pack Express prepago de Claro, porque ahora te damos más gigas para conectarte a todo. Además, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram ilimitados, más minutos a otras redes, USA y Canadá, y llamadas ilimitadas a Red Claro. Tu vida la mides tú.
pásate a gigas y conéctate con todos con tu Super Pack Express de Claro. ¡Claro que sí! Nosotros continuamos informando para todos ustedes y por supuesto damos las gracias para las personas que ya se encuentran conectadas a través de nuestras redes sociales, @noticiero_cbm y al pendiente de toda la información. Por supuesto que nosotros tenemos para todos ustedes. Feliz provecho para usted que desayuna en nuestra compañía. Continuamos y por supuesto daremos paso a los hechos de último momento. Como parte de la situación nacional ante el COVID-19 y en torno a su última actualización correspondiente al 19 de mayo a las 12:43 minutos, un total de casos recuperados, la cifra asciende a 502. La cifra en cuanto a los fallecidos se mantiene en número 30, casos activos 966 con un total de 1.498 casos confirmados hasta la fecha. El resumen de casos correspondientes al 18 de mayo, 85 nuevos casos fueron detectados en nuestro país, 28 personas también se reportaban como recuperadas, 0 personas fallecidas y con un total de 2.458 pruebas de COVID-19 realizadas. Así, la situación nacional en torno a la pandemia. Y también vamos a conocer parte de la información también suscitada el día de ayer. Y es que después de las declaraciones del presidente donde lamentaba la suspensión del estado de emergencia por orden de la Sala de lo Constitucional, diversos ministros del gabinete de gobierno anunciaron en sus redes sociales que renunciaban a sus salarios de ser necesario. Como pueden ver en sus pantallas, también Mario Durán, presidente Nayib Bukele, dispongo de mi salario como sea conveniente al pueblo de El Salvador. También se agregaban Romeo Rodríguez, Pablo Salvador Aliquer Infante y por supuesto también entre otros Morena Valdés, Carla Anina de Varela, eran algunas también de los ministros que se sumaban pues a esta también petición del presidente de la República, Nayib Bukele. Así la información de último momento. Y es hora de que también conozcamos toda la información que nos proporcionan los periódicos por medio de sus portadas digitales. Bueno,
Bueno, y también como información brindada por el presidente de la República el día de ayer mediante la conferencia de prensa, Bukele amenaza a magistrados y diputados con no hacerles transferencias para que paguen sus salarios. El presidente de la República arremetió el día de ayer contra los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, a quienes acusó de haber sentado un nefasto precedente al declarar inconstitucional el decreto ejecutivo de la emergencia nacional y darle la potestad a la Asamblea Legislativa, lo cual aseguró que es violatorio de la Constitución de la República Salvadoreña. Y en más información, elsalvador.com, diputados acuerdan enviar una carta a la OPS para denunciar la intromisión de su representante en El Salvador. La Comisión de Salud denunciará que lamentablemente el papel del representante de El Salvador también no es el adecuado. Hizo una conferencia de prensa donde el gobierno usurpó funciones a la Asamblea Legislativa, agregaban. En cuanto a la información internacional, también en cuanto a la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México, más de 100 muertes por alcohol adulterado es lo que se está generando pues en la información de último momento por medio de las plataformas digitales y sus periódicos. También queremos que ustedes conozcan la situación del tráfico vehicular en la ciudad de San Miguel. Bueno, y por supuesto con esta información, Michelle González ya se encuentra completamente lista. Adelante, buenos días. Así es, Tirsa, muy buenos días para ti y para todos aquellos siempre pendientes de la señal de televisión migueleña. Nosotros nos encontramos aquí, sobre la avenida Roosevelt de la ciudad de San Miguel, específicamente frente a las instalaciones del Estadio Félix Charlet, para comentarles un poco respecto al tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Vemos que pues hay una afluencia bastante considerable de vehículos, considerando que es muy temprano en la mañana de ese día. Esperamos de que todos aquellos que se encuentran afuera sean los que estén autorizados para circular, o tal vez aquellas personas que han salido para abastecerse de alimentos y medicinas. Recordemos que esto se hace pues según la terminación, según el último dígito de su DUI, que ya el gobierno ha publicado cuáles son las personas que deben de circular este día. Recordando también a la población que deben de acatar siempre las recomendaciones y acatar también las restricciones de movilidad que siguen vigentes, amparadas bajo la ley de cuarentena que todavía está vigente. Así que recordarle a todos los salvadoreños que sean muy precavidos, que tomen las medidas de precaución ya indicadas por el gobierno, no solo en cuanto a la protección del COVID-19, sino también en cuanto al respeto del reglamento de tránsito. Esta es la información, Tirsa. Nosotros regresamos contigo hasta los estudios. Muy buenos días. Muchas gracias a Michelle González por el reporte del tráfico vehicular. Recuerde, en la ciudad de San Miguel. Y si usted se quiere enterar de la situación actual en nuestro país en torno a la pandemia de COVID-19 y otros temas de interés, le invitamos a que siempre se encuentre en nuestra sintonía en la 1 de la tarde y 7 de la noche con una emisión más de Noticieros de Televisión Migueleña y por supuesto en nuestras redes sociales @NoticierosTVM. Soy Tirsa Guevara. Como siempre es un verdadero placer poder transmitirle la información a todos ustedes. Feliz martes.